Cada año, se producen millones de metros de rieles de acero que sirven como columna vertebral del transporte ferroviario. Cada tramo de acero está diseñado para durar décadas, enfrentando vibraciones, fricción y presión constante sin ceder un solo milímetro. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los rieles de trenes? Hemos visitado una de las acerías más avanzadas del planeta para conocer paso a paso el asombroso proceso que convierte el mineral de hierro en los rieles que sostienen la red ferroviaria global. Todo comienza en las minas, muchas de ellas a cielo abierto y visibles desde kilómetros de distancia. Excavadoras hidráulicas de más de 400 toneladas arrancan del suelo enormes bloques de roca rica en hierro. Antes de cada excavación, ingenieros perforan orificios de 10 a 15 metros de profundidad, donde se insertan explosivos cuidadosamente calculados al milímetro. Cada detonación libera miles de toneladas de mineral, que caen en cascada por los frentes de extracción, abriendo paso a nuevas capas de terreno. Cuando el polvo se asienta, entran en acción los camiones mineros. Cada uno puede cargar más de 350 toneladas de roca y recorrer caminos internos de hasta 20 kilómetros dentro del yacimiento. En estas minas, la precisión es tan importante como la potencia. La distancia entre perforaciones, el ángulo de los taladros y la cantidad exacta de explosivo determinan el tamaño del material extraído. Todo está diseñado para maximizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental en la zona. El mineral obtenido no es puro. Contiene óxidos, sílice y otros compuestos que deben eliminarse antes de fundirlo. Por eso, el siguiente paso es su procesamiento en la planta de trituración, donde comienza realmente la transformación hacia el acero. En enormes molinos de martillos, los bloques de roca de varias toneladas se reducen hasta convertirse en partículas de menos de 10 milímetros. El tamaño de las partículas es un factor crítico. Si son demasiado grandes, el mineral no se fundirá correctamente, y si son demasiado finas, el flujo de aire dentro del horno se interrumpe, afectando la fusión. Luego, el material se mezcla con coque, un tipo de carbón refinado que alcanza temperaturas de combustión superiores a 1000 grados Celsius, y con piedra caliza, que actúa como fundente para eliminar impurezas. Todo el conjunto se mezcla durante 20 a 30 minutos en cámaras automatizadas de hasta 20 metros cúbicos de capacidad. De esta combinación precisa surge una mezcla homogénea llamada carga metálica. De su composición exacta depende la calidad final del acero. Solo cuando la proporción entre hierro, carbono y fundentes es perfecta, el material puede pasar a la siguiente etapa, la más intensa de todas, la fundición. En el corazón de la acería, gigantescos hornos de arco eléctrico rugen a temperaturas que superan los 1600 grados Celsius. Allí, el mineral, el coque y los aditivos se funden para formar un acero líquido brillante, incandescente y anaranjado. Cada horno puede procesar alrededor de 150 toneladas de material en un solo ciclo, y el proceso completo dura cerca de 1 hora. Durante la fusión, los técnicos analizan el acero con espectrómetros ópticos, verificando que el contenido de carbono no exceda el 1% y que los niveles de manganeso, silicio y cromo se mantengan dentro de los márgenes establecidos. Una mínima variación podría alterar la resistencia o la elasticidad del metal. Cuando la mezcla cumple con los parámetros requeridos, el acero líquido se vierte en moldes continuos llamados tochos. En cuestión de minutos, se solidifica en bloques rectangulares, mientras los gases calientes generados se recuperan y reutilizan para precalentar el aire del horno. Las plantas siderúrgicas más modernas reciclan hasta el 90% del calor residual para reducir el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. Los tochos, ya solidificados, se cortan en longitudes de aproximadamente 10 metros y se envían al área de recalentamiento. Allí permanecen alrededor de 30 minutos a temperaturas cercanas a los 1200 grados Celsius, lo que permite igualar su estructura interna. El objetivo es que cada bloque alcance una temperatura uniforme antes de ser deformado. Luego ingresan a los trenes de laminación gruesa, donde rodillos de acero macizo aplican presiones superiores a 2000 toneladas por pasada. El espesor del material se reduce drásticamente mientras el acero se estira hasta 20 veces su longitud original. Sensores láser verifican el espesor, la temperatura y la rectitud en tiempo real, ajustando automáticamente la presión y la velocidad. Durante este proceso, el acero sigue brillando al rojo intenso, con una temperatura que se mantiene entre 1000 y 1100 grados Celsius. Cada metro que sale de los rodillos se convierte en la base del riel que tomará forma en la siguiente fase. En el laminador de acabado, el acero adquiere su silueta definitiva, una cabeza redondeada,
un alma delgada y un pie ancho que distribuye el peso del tren sobre los durmientes. Rodillos especialmente diseñados giran a gran velocidad, moldeando el acero bajo presiones de varias toneladas. Durante esta conformación, chorros de agua a 200 bar de presión limpian la superficie y controlan la temperatura alrededor de 800 grados Celsius, evitando que el acero se agriete o se deforme. Más de 100 sensores controlan cada parámetro, desde la temperatura hasta el grosor y la alineación. El resultado son rieles perfectamente uniformes, con tolerancias menores a 1/10 de milímetro, listos para la siguiente etapa, el tratamiento térmico. Al salir del laminador, los rieles aún brillan al rojo vivo. Se transportan lentamente bajo una lluvia de agua atomizada, que reduce su temperatura a un ritmo controlado. Un enfriamiento demasiado rápido podría generar tensiones internas y provocar grietas invisibles que comprometerían su durabilidad. Después, los rieles se introducen en hornos de témpel y revenido, donde permanecen entre 2 y 3 horas, alternando temperaturas que van desde 700 hasta 450 grados Celsius. Este proceso fortalece la estructura molecular del acero y equilibra su dureza con la elasticidad necesaria para resistir la carga constante de los trenes. Una vez enfriados, los rieles individuales, de unos 25 metros cada uno, se alinean con precisión milimétrica para ser soldados. El proceso se realiza mediante corriente eléctrica de alta intensidad, que eleva la temperatura de los bordes a 3000 grados Celsius. Luego, una fuerza hidráulica de 50 toneladas los presiona hasta fusionarlos completamente. Máquinas automáticas eliminan el exceso de metal, dejando la superficie totalmente lisa. Estas uniones permiten crear rieles continuos de más de 400 metros, lo que reduce vibraciones y elimina el clásico sonido del tren al pasar sobre las juntas. Menos uniones significan una vía más silenciosa, más estable y mucho más segura. Cada riel pasa por una inspección minuciosa antes de ser aprobado. Escáneres láser revisan toda su superficie buscando imperfecciones menores a 5 centésimas de milímetro. Al mismo tiempo, equipos de ultrasonido y rayos X examinan el interior del metal para detectar microgrietas o burbujas que podrían comprometer la estructura. Muestras seleccionadas se someten a pruebas de tracción con máquinas que aplican presiones superiores a 500 megapascales, comprobando la resistencia del acero ante tensiones extremas. Cada riel que supera las pruebas recibe un código grabado con láser que permite rastrear su origen, el lote, el horno y la fecha exacta de producción. Solo aquellos que cumplen con todos los estándares avanzan hacia la fase final. Los rieles terminados se cargan en remolques de más de 30 metros de largo y se transportan cuidadosamente hasta los sitios de construcción. Cada carga puede pesar varias decenas de toneladas, por lo que se asegura con cadenas de acero y soportes antivibración para evitar cualquier daño durante el trayecto. En el lugar, grúas y vehículos especializados colocan los rieles sobre los durmientes, guiados por sistemas de posicionamiento satelital GPS y niveles láser de alta precisión. Los instaladores ajustan la alineación con tolerancias de milímetros por metro lineal, asegurando una superficie perfectamente continua. Primero se fijan con pernos temporales y luego se sueldan o se ajustan definitivamente. Durante todo el proceso, los trabajadores coordinan sus movimientos mediante radio, combinando la potencia de la maquinaria con la precisión humana. Una instalación exacta garantiza la estabilidad del tren, la durabilidad de la vía y la seguridad de los pasajeros durante décadas de servicio continuo. Escribe en los comentarios si ya conocías este proceso de fabricación. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.